Bueno, en este siguiente video, como les mencioné anteriormente, alumnos, vamos a ver algunas definiciones importantes de fuerza, ¿verdad? Porque estas van a ser recurrentes en los ejercicios que nosotros tengamos. Ocasionalmente hay una fuerza de empuje o alguna fuerza con la que jala una persona, pero hay otros tipos de fuerza que los ejercicios no nos van a decir que están ahí. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que están presentes. Entonces, el primero es el peso. Fíjense bien, lo que dice, si ustedes hacen la lectura acá, lo que dice técnicamente es, si yo tengo un objeto en mi mano, yo lo estoy sosteniendo, y luego lo suelto, yo sé que el objeto va a caer, ¿ok? O sea, el objeto pasó de un estado en reposo cuando yo lo tenía en mi mano a un estado en movimiento cuando empieza a caer y empieza a acelerar con la aceleración debido a la gravedad. Ahora, según lo que vimos en el video anterior y en los temas anteriores, cuando yo suelto el objeto, al parecer el objeto no está interactuando con nadie, ¿cierto? Porque ya el objeto yo no lo estoy deteniendo. Sin embargo, se empieza a mover y cambió de reposo a movimiento. ¿Qué significa esto si nosotros lo miramos con la segunda ley de Newton? Ok, significa que tiene que haber una fuerza actuando sobre él, ok. Una fuerza neta que va a ser igual a, fuerza neta es igual a m por a. ¿Y cuánto es a? Pues es la aceleración debido a la gravedad. Nada más y nada menos que eso. Entonces la fuerza neta actuando sobre el objeto cuando yo lo dejo caer es m por g. Ahora, ¿cuánto es esa fuerza? ¿O quién es esa fuerza, mejor dicho? Bueno, esa fuerza es nada más y nada menos que la fuerza gravitacional. Y recuerden, la fuerza gravitacional es una fuerza diferente a las fuerzas que nosotros usualmente conocemos, que son por contacto. La fuerza gravitacional se da por la interacción entre dos masas a distancia. Entonces, ¿con quién está interactuando el objeto que uno deja caer? Pues con la Tierra. La Tierra lo está jalando, por decir así, con su fuerza gravitacional, con su campo gravitacional. Entonces, a esta fuerza gravitacional usualmente le solemos llamar simplemente como peso. Y esta fuerza va a estar siempre presente en nuestros ejercicios. A mí no me van a decir el peso de un cuerpo o recuerde el peso, sino que si nosotros sabemos que estamos interactuando en un lugar que no está aislado, o sea, en la tierra, como va a ser todos los ejercicios que nosotros trabajamos, entonces tenemos que saber, ahí está la fuerza del peso. Y el peso siempre va a apuntar en dirección hacia abajo, tal y como me hicieron la pregunta cuando nosotros hicimos un ejercicio de cinemática. Al igual como la aceleración de la gravedad siempre es hacia abajo, la fuerza de la gravedad, como vimos en una de las, creo que en la primera y segunda ley de Newton, mejor dicho, la dirección de la aceleración va a ser igual a la dirección del peso, perdón, de la fuerza neta. Entonces, en el caso de que la fuerza neta es únicamente el peso, que vamos a llamar por W, entonces la dirección de esta fuerza va a ser la misma que la aceleración, en todo caso hacia abajo, directamente hacia abajo. Así es como lo vamos a dibujar nosotros, ¿verdad? Siempre la fuerza neta va a ir la fuerza del peso, perdón, va a ir directamente hacia abajo. Y el peso, como les recuerdo, lo vamos a llamar W de weight en inglés, que es el equivalente a peso, ¿verdad? Entonces, recordemos que cuánto va a valer el peso siempre igual a masa por aceleración debido a la gravedad. Y en qué dirección va a ir esta siempre hacia abajo. Miren, peso es igual a masa por gravedad. Entonces fíjense bien, usualmente nosotros solemos confundir lo que es el peso con lo que es la masa. Entonces, en el video anterior dimos la definición de qué era la masa, de dos formas, cantidad de materia, y la otra una forma de medir la inercia, y ahorita estamos dando la definición del peso. El peso simplemente es esa masa multiplicada por la aceleración debido a la gravedad. Entonces, ¿cuál es una gran diferencia? La masa es un escalar, es solo un número, una cuantificación. El peso es una fuerza, lo que significa que es un vector, o sea, magnitud y dirección, que va a ser siempre, les repito, hacia abajo. Y por lo tanto, las unidades de masa, no lo dije anteriormente, la unidad de masa es kilogramo, la unidad estándar, y la unidad de peso, como el peso es una fuerza, es newton, ¿verdad? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado o newton. Entonces, eso es lo que tenemos para masa y peso. Y esas son las diferencias entre masa y peso en general, ¿verdad?
Por el segundo punto que podemos hacer, y ustedes, como les repito, pueden hacer la lectura. Yo estoy resumiendo técnicamente lo que dice la lectura. Si yo tengo una caja sobre una mesa, yo sé que sobre la caja está actuando originalmente el peso. ¿Por qué? Estamos en la Tierra, entonces el peso va a actuar y va a ir en dirección hacia abajo. Entonces la pregunta es, si yo tengo esa caja sobre esa mesa, yo les pregunto, ¿por qué el objeto no está cayendo? Según la segunda ley de Newton, como hay una fuerza actuando sobre, pensando antes del conocimiento de que nosotros sepamos que existe una fuerza normal, yo tendría que pensar que el objeto va a caer porque hay una fuerza actuando sobre ella. Sin embargo, no cae. Y ustedes van a decir, pues obvio, no va a caer porque ahí está la mesa. Exacto, eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? La mesa y la caja están interactuando la una con la otra, ¿ok? Y va a aparecer una fuerza, que en este caso le vamos a llamar fuerza normal. Esa fuerza de contacto entre una superficie y un objeto, o entre dos objetos ahí que están pegados, le llamamos fuerza normal. ¿Y por qué se llama fuerza normal? Porque la fuerza normal siempre va a ser normal o perpendicular a la superficie. Entonces, si se fijan, aquí está la caja, hacia abajo va el peso. ¿Y qué vector puedo dibujar normal a la superficie de la mesa? Pues hacia arriba. Entonces, por eso es fuerza normal. ¿Ok? Repito, bueno, no repito, menciono esto porque esto es algo importante que a ustedes les quede claro. La fuerza normal no tiene una fórmula. El peso sí, el peso es igual a mg siempre. La fuerza normal no tiene fórmula alguna. La fuerza normal nosotros la vamos a determinar de la primera o segunda ley de Newton, dependiendo de la ecuación en la que nosotros nos estemos enfrentando, ¿verdad? Pero la fuerza normal va a cambiar y va a ser dependiente del sistema que nosotros estemos trabajando. Vamos a ver más ejemplos de la fuerza normal más adelante, ¿verdad? Entonces aquí nosotros tenemos, si se fijan, un sistema compuesto, ¿verdad? Entonces tengo la primera caja, ¿ok? La primera caja, esto ayuda para que nosotros miremos también la parte de acción-reacción, ¿verdad? La primera caja tiene una fuerza de peso hacia abajo, ¿cierto? Y sobre esta caja hay una fuerza normal que ejerce la mesa, que es la que dibujan acá. Ahora arriba hay otra caja, si se fijan, aquí les faltó dibujar el peso de la otra caja hacia abajo. ¿Ok? Entonces fíjense, sobre la caja de arriba, M2, hay una fuerza normal, ¿cierto? Que va hacia arriba. ¿Ok? Pero como este y este están interactuando, entonces también tiene que haber una fuerza normal que va hacia abajo, que es de igual magnitud que esta y opuesta a esta, ¿verdad? Entonces eso solo para que miren qué es la fuerza normal o de dónde sale. Y si se fijan, siempre va a ser perpendicular a la superficie. Este es perpendicular a esta superficie, este es perpendicular acá y este es perpendicular a la superficie de la otra caja, ¿verdad? Entonces ahí tenemos varias cajas y varias fuerzas normales identificadas, ¿verdad? Pero fíjense bien, como les repito, yendo al concepto de que la fuerza normal uno usualmente cuando hace, si yo hiciera el ejemplo, el clásico, que es este, en este caso a mí me daría que la normal es igual al peso igual a mg. Eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante cuando tengamos posiblemente la reunión de Zoom de dónde sale, o cuando yo mencione los ejemplos ustedes van a ver de dónde saldría eso. Entonces, debido a eso, uno usualmente piensa la normal es igual al peso, pero no siempre es así. Y esto se puede ver en este ejemplo específicamente. Imaginémonos, y cuando yo estoy en clase lo hago de la siguiente forma. Agarro mi borrador de pizarra y pongo el borrador sobre la mesa y les pregunto qué fuerzas están actuando ahí. Entonces, ok, abrí una fuerza hacia abajo, que es el peso del borrador. Había una fuerza horizontal, que yo es la que estoy aplicando mi mano, ¿verdad? Que está aplicando el borrador. Y luego, pues, la pregunta es, si yo estoy aplicando una fuerza hacia la derecha, el objeto no estaría cayendo, entonces tiene que haber una fuerza hacia la izquierda, ¿cierto? Porque la fuerza neta tiene que ser igual a 0, porque no se está moviendo de izquierda a derecha. Entonces, ¿cuál sería esa fuerza? La fuerza normal. Si se fijan, el borrador está en contacto con, en este caso, con la pared. ¿Y en qué dirección va? Si se fijan, ya no va hacia arriba, sino que va hacia la izquierda, porque es normal o perpendicular a esta pared. ¿Ok? Y ahí es uno de los ejemplos clásicos donde ustedes pueden ver
que la fuerza normal no va a ser igual al peso porque ni siquiera van en la misma dirección. Ni siquiera van en la misma dirección. Entonces, esto creo que es lo que se discute acá. Y aquí hay un ejemplo muy bueno para determinar por qué o en el que nosotros miramos que la normal no va a ser igual exactamente al peso, sino que va a tener un valor diferente. El ejemplo ya lo vi, si mal no recuerdo, no es tan avanzado, pero lo malo es que a este punto de este ejemplo en el campus no se han hecho ejemplos, entonces este es el primer ejemplo que se hace y tal vez no lo hayan muy intuitivo, pero en general, recuerdan en el video anterior yo les dije, cuando nosotros estamos trabajando sumatoria de fuerzas, lo que voy a trabajar va a ser solo las partes en X en un lado y solo las partes en Y en otro lado, o sea, vamos a agarrar cada componente de los vectores que tenemos ahí en X y cada componente en Y, y voy a plantear yo una ecuación de Newton, segunda ecuación de Newton o segunda ley de Newton solo para la dirección X y una segunda ley de Newton solo para la dirección Y, y eso lo pueden ver ustedes en este ejemplo, y ellos van a resolver, él va a resolver ahí y va a encontrar en el inciso A una aceleración y en el inciso B va a encontrar esa fuerza normal y va a encontrar que la fuerza normal es diferente del peso, ¿ok? Eso lo pueden ver ustedes acá. Ahí lo malo es que creo que hay un plano inclinado, no estoy seguro, pero no, en este no hay un plano inclinado, en este están jalándolo con una cuerda. Pero nosotros vamos a ver más ejemplos como ese en Zoom y al final de esta sección hay más ejemplos también. Me parece que los ejemplos que pone el campus son algo avanzados, pero igual vamos a verlos y vamos a ver nosotros ejemplos más básicos en nuestras reuniones de Zoom. Por último, la fuerza de fricción. Miren, aquí ellos ponen bastante información y de nuevo hay un ejemplo al final, pero para el ejemplo siento yo que tienen que tener ya ustedes una destreza o haber visto ejemplos básicos de lo que es solución de ejercicios con las leyes de Newton, cosa que en el campus lo pusieron tal vez en orden a mi criterio o a mi gusto, no en un buen orden, sino que antes de introducir esta y esta otra solución, hubieran puesto algunos ejemplos básicos, pero nosotros vamos a verlos después, ¿verdad? En general, lo que ellos están hablando acá, esta imagen creo que en realidad debería de estar algo mal, ¿verdad? Porque no estamos hablando exactamente de caída libre creo que va después, pero lo que vamos a hablar aquí es de fricción, como les dije. Aquí este va porque aquí dice analicemos la caída libre, pero ese no va tanto en juego con lo que es la fricción, porque usualmente en los ejercicios nosotros obviamos la resistencia del aire. Entonces, miren, la fricción al final es una interacción que hay entre dos cuerpos siempre, ¿verdad? Y es una fuerza que impide o va en dirección contraria al movimiento. Por ejemplo, si yo agarro, qué sé yo, un borrador y lo pongo en mi mesa y yo lo lanzo, este se va a deslizar a lo largo de la mesa, pero eventualmente va a parar. Entonces la pregunta es, ok, yo inicialmente le apliqué una fuerza, ok, entonces este se va a deslizar. ¿Por qué para? ¿Por qué para? Por la fricción. Y ustedes se preguntan ¿qué es la fricción? Pues miren, en general nosotros sabemos que el cuerpo solo va a parar si está interactuando una fuerza con él. En este caso sería la fuerza de la fricción, que iría en dirección contraria al movimiento que está ejerciendo. Y este se da técnicamente, más adelante lo ponen, creo, o se puso anteriormente, perdón. Se puso cuando mencionaron acá. Si se fijan, nosotros no podemos pensar que las dos superficies son perfectamente lisas, ¿verdad? Si se fijan que ahí hacen un zoom y tienen algún tipo de rugosidad, y debido por ese roce hace que paren que paren el caso de que yo les dije del borrador, ¿verdad? Entonces técnicamente esa es la fuerza de fricción, esa fuerza de roce. Aquí nos dicen analicemos el caso de la caída libre. Vamos a leer lo que dice. Hemos estudiado la caída de un objeto sobre la superficie llamado caída libre, considerado de manera ideal y usualmente casi siempre va a ser ese el caso. No vamos a pensar en
resistencia del aire. Como su nombre lo indica, cae libremente sin interactuar con nada. Es evidente que cuando el objeto cae, va cayendo en el entorno de la atmósfera, la cual está constituida en su mayor parte por aire o más bien moléculas de aire, las cuales chocan con el objeto. Esto significa que en realidad el objeto no cae libremente. O sea, cuando un objeto va cayendo sobre el aire, también habría un tipo de fricción, que es el choque del objeto con las moléculas del aire. Pero sin embargo, esto en la mayoría de los casos es obviado, ¿verdad? Es algo que nosotros no tomamos en cuenta. Entonces, el efecto que produce la interacción de la superficie de la bola con las moléculas suele detener o hacer que el movimiento sea más lento. Entonces dice, como para poder incluir estas fuerzas, ¿verdad?, de rozamiento o fuerzas de fricción, nosotros tenemos que darle una definición. Y bueno, primero que todo vamos a ponerle alguna o poner el contexto de cómo va la fuerza, ¿verdad? Imaginémonos que este es el sistema. La fuerza rosada es una fuerza que le están aplicando al objeto para que se intente mover a la derecha, y sea se mueva o no se mueve el objeto, hay una fuerza de fricción o va a haber una fuerza de fricción. ¿En qué dirección? Si la fuerza rosada está intentando moverlo a la derecha, entonces la fuerza de fricción va a ir en dirección opuesta, hacia la izquierda. ¿Y qué otras fuerzas van a estar presentes que los ejercicios no me van a mencionar? El peso siempre va a ir hacia abajo y la normal va a ir perpendicular a la superficie. Y ahí identificamos 4 fuerzas: fuerza aplicada, fuerza normal, peso y fuerza de fricción. Ahora fíjense bien, la fuerza de fricción tenemos 2 tipos, lo que es fricción estática y fricción dinámica. Cuando yo estoy intentando mover un objeto, por ejemplo, ¿verdad?, y este no se mueve, ¿por qué no se mueve si yo le estoy aplicando una fuerza? Bueno, no se mueve porque hay fricción con el piso, ¿ok? Y la fricción es igual a la fuerza que yo estoy aplicando. En general, a esa fuerza de fricción, cuando un objeto no se está moviendo, se le llama fricción estática. Y de la fórmula pueden ver ustedes qué valor va a tener la fricción estática. Va a tener el mismo valor de la fuerza que yo le estoy aplicando hasta un valor máximo, ¿verdad? Después de un valor máximo, boom, cae y se empieza a mover. Y esto lo pueden pensar ustedes, creo que todos lo hemos experimentado. Cuando yo estoy intentando mover un objeto pesado y no lo puedo mover, yo siento bien difícil moverlo, pero una vez que ya lo empiezo a mover, es un poco más fácil de moverlo que justo antes de que lo empiece a mover. Y eso es porque la fricción es cinética o dinámica es menor o mucho menor que la fricción estática máxima, que es ese punto crítico donde el objeto se empieza a mover. En general, nosotros podemos definir lo que es la fricción como un coeficiente que le vamos a llamar mu por la fuerza normal, ¿ok? Y ese mu va a depender de si el objeto se está moviendo o no. Entonces nosotros miramos que vamos a definir lo que es fricción estática, y esta es la definición de fricción estática máxima. Les recuerdo, aquí les faltó poner máxima, que va a ser igual a mu sub s por n, y fricción dinámica, que va a ser F sub k igual a mu sub k por n. Y aquí, por ejemplo, tenemos una tabla. Ese mu sub k no tiene unidades y va a ser un número que depende específicamente de los dos materiales que están deslizándose. Por ejemplo, no es lo mismo que un cubo de hielo se esté deslizando sobre otro cubo de hielo a que un borrador de goma se esté deslizando sobre madera. Y para eso hay varias, si se fijan, varias superficies, ¿verdad? El valor aluminio sobre aluminio tiene estático y dinámico, estático, dinámico. Y fijémonos siempre que el coeficiente de fricción estático siempre es mayor que el dinámico, ¿verdad? Entonces, aquí le repito, este es un ejemplo que yo siento un poco ya avanzado, pero pueden revisarlo, ¿verdad? Lo que hacen es las leyes de Newton, simplemente aplican las leyes de Newton, aplican cuáles son las fórmulas de fricción. Recuerden que la fricción estática va a ser igual a la fuerza aplicada siempre, y que tiene un valor máximo igual a mu s por n, y que la fricción dinámica siempre va a ser mu k por n, ¿ok? Este ejercicio tiene planos inclinados y tiene cuerdas ahí. Entonces la parte de los planos inclinados no, pues como les repito, no hay ningún ejemplo anterior a este. Por lo tanto, tal vez comprenderle a primeras, así como
ok, ya llegué a esta parte, voy a ver este video. Tal vez entenderlo de primeras puede ser algo complicado, pero ustedes pueden ver el video si se sienten capaces, o simplemente podemos ir, perdón, no es eso lo que quería cliquear. Podemos ir al libro, ver ejemplos, ¿verdad? Hacer lectura también en el libro. Y pues aquí ya empiezan con ejercicios sencillos de planos inclinados. Y una vez que ustedes comprendieron el plano inclinado, pues vuelven a lo que es el campus y miran el video. Yo estoy por confirmar acerca de los planos inclinados. Perdón. Aquí después el resto de estos son ejemplos. Voy a ponerlos en un video aparte para que no sea tan largo el video, ¿verdad? Y porque suele ser tedioso que los videos sean tan largos. Este es de fricción, este no creo que no es de fricción, ¿sí? Y el último, si no me equivoco, tiene fricción, pero es un plano inclinado. Entonces lo que yo quiero diferenciar, por ejemplo, o ver primero, es si vale la pena meterse mucho al rollo con planos inclinados. Entonces estoy averiguando eso para ver si simplemente lo miramos como un ejemplo o si lo miro pero bien a fondo para que ustedes estén preparados. Entonces lo que quiero ver es si planos inclinados usualmente se evalúan en examen o no. Si se evalúa en examen, entonces yo lo voy a explicar a fondo, la parte de planos inclinados. Si no se evalúa en examen, entonces lo podemos dejar como un ejemplo, ¿verdad? Eso es todo por este video. Entonces espero que se haya entendido qué es la fricción, que hay dos tipos de fricción. Esto es lo más, por decir así, difícil. Recuerden hacer la lectura porque aquí hay bastante información escondida o bastante información que tal vez yo la di por encima, pero espero que les sirva. Lo único que sí quiero que quede claro que esta fricción estática es máxima, ¿ok? Máxima. Y que la fricción estática antes de la fricción estática máxima va a ser igual a la fuerza que yo le aplico al objeto, ¿verdad? Entonces, el resto de temas que vimos, pues simplemente fue otro tipo de fuerza. La fuerza normal que ustedes vieron siempre va a ser perpendicular a la superficie, y el peso que vimos que siempre va a ser hacia abajo, y que en general nosotros tenemos que saber que el peso y la masa son distintas. Espero que les sea de ayuda, muchachos, y el próximo video va a ser el video de los ejemplos que están en el campo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias.